felicitar a todas nosotras que estamos armando esto colectivamente. Lo logramos, acá estamos, después de un año de preparación. Arriba nosotras. Para quienes están en el trabajo político, esto realmente agradecerles. Para quienes venimos de afuera, seguimos todo esto por WhatsApp. A veces las queremos matar por todos los grupos y grupos. Realmente llegar acá, vernos las caras, haber alcanzado que compañeras también de otras regiones vinieran, ha sido también un trabajo político. Creemos que el foro feminista que arrancó allá en la OMC en noviembre del año pasado y continúa acá, se tiene que seguir internacionalizando, y creo que la presencia de compañeras de otras regiones. Levanten la mano las compañeras que vinieron fuera de América Latina. Fuera de América Latina. Who came outside of Latin America? 1, 2, 3, 4. Bueno. Compañeras de Argentina, levanten la mano. Brasil. Paraguay. Chile. Bolivia. Ecuador. Uruguay. México. Bueno, hay una compañera que está viniendo de Ezeiza. Fernanda. ¿Qué país me queda? Bueno, Perú. ¿Algún país que no haya mencionado? Guatemala, El Salvador, Venezuela, Colombia, Cuba, Nicaragua. Soy muy mala en geografía. Bueno, bienvenidas, bienvenides a todos. Vamos a dar comienzo formal a este panel que se ha dado a conocer. Un título que espero no nos encasille, a 2 años de la OMC, llegando al G20, qué desafíos, qué temas y qué sigue, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué temas proponemos a futuro? ¿Cómo nos organizamos a futuro? Es una excusa, en realidad, porque muchos de los que están aquí quizás no han participado solamente del proceso de movilización contra el OMC o contra el G20, pero es una provocación. La primer parte de este conversatorio va a tener eso, de sacar algunas ideas, qué aprendimos de este proceso como colectivo, qué temas son los que han quedado en nuestra agenda a partir de participar en estos procesos. Y la segunda parte va a ser más para pensar a futuro. Entonces, ¿qué? ¿Qué sigue a esto? ¿Otro foro feminista? ¿Una gran marcha? ¿Qué temas nuevos? ¿En qué sí o sí nos tenemos que convocar en forma de movimiento transnacional? Entonces, para ese conversatorio hablamos con compañeras, y sobre todo compañeras de otras regiones, para poder traer también los debates que obviamente Fellowship no puede capturar toda África, pero sí algo de los pensamientos y las movilizaciones. También una compañera que viene de India, Corina Rodríguez, que ha estado también participando, no solo como DOM, pero parte del foro feminista y ha estado involucrada en lo que se llamó el W20. Y Fernanda Oppenheim, que viene del foro Negocios y Derechos Humanos, está aterrizando, esperemos que llegue, de Poder de México. Y Graciela Rodríguez, que no solo es una compañera que ha estado siguiendo muchos procesos durante muchos años, pero sino que también intensamente en estos 2 años ha formado parte de este colectivo y también, ¿no?, con muchas reflexiones. Entonces, antes de darles las palabras a ellas y presentarlas más formalmente, quisiera que con la persona a ustedes al lado, durante 5 minutos, no solo se presentaran, si no se conocen, sino que respondiéramos todas a esta primera pregunta. ¿Qué temas nos quedan después de estos años de militancia, ya sea enfocado en la OMC o el G20?
qué cosas aprendimos de este trabajo colectivo, ¿sí? Sobre todo lecciones aprendidas, ya sea en trabajo nacional, ya sea mirada regional o si tuvieron algún intercambio internacional. Entonces, con la compañera de al lado, durante 5 minutos, ¿qué aprendieron de este proceso que puede ser de la OMC acá o de antes? ¿Alguna compañera que quiera compartir lo que han estado? Digan su nombre, su organización. Me llamo Catarina, soy de las Afinas de Rosario, que también tenemos otro grupo en Venado Tuerto. Y en realidad, más que todo, es la importancia de conocer la realidad que estamos viviendo en toda la región, en todos los lugares, y que el feminismo sea algo más unido, algo que nos sume como grupalidad y no tan en algo separado, sino luchar juntas por diferentes objetivos, porque la realidad que cada una está pasando por una realidad diferente, pero al mismo tiempo que nos compete a todas. Y mi edad tengo 18 años. Y en realidad también el hecho de cómo muchas veces nos ponen en ese lugar de objeto, cómo salir de ese lugar de objeto, de mujer objeto, y la verdad es necesario empoderarse y decir, no, acá estoy yo, y no voy a ser tu objeto. Gracias. 2 personas más. Hi everyone, my name is Catherine, I'm from South Africa. I think this has been said before earlier on in the forum, but you know, no matter what continent you're from or what country you're from, I think we're all experiencing we're all experiencing a lot of the same issues, and I think the impact of neoliberal policies and G20 trade agreements and IMF policies are affecting us all in very similar ways. Yeah, so we're all living under the same system, and it's impacting us in very similar ways. Yeah. Thank you, Catherine. ¿Alguien más? Una más. Bueno, nosotras acá somos de Uruguay, Argentina y Brasil. Y pensamos que la principal lección aprendida de esos últimos compromisos es que hay sí internacionalismo de mujeres, hay internacionalismo feminista. Y que nuestra agenda feminista ahora es mucho más amplia que de 20 o 30 años pasados, y que aprendemos con esa agenda que podemos hablar y participar de todo, intervenir en la situación global con nuestras reflexiones acerca del comercio, acerca de la economía, acerca de todo eso. Bueno, va a haber más tiempo para seguir compartiendo reflexiones, ¿sí? Pero vamos a dar lugar entonces a las compañeras que están acá como provocadoras, disparadoras de ideas para provocar más reflexión entre nosotros. No sé quién, no hay un orden. La que quiera comenzar, sí, dice su nombre, su organización. Y entonces la primera pregunta es esta. A 2 años de OMC, llegando al G20, de haber participado durante años en estos debates internacionales, regionales, ¿qué temas son los fuerza para la agenda de las mujeres? ¿Qué lecciones aprendidas? Buen día a todas. Okay. Mi nombre es Corina Rodríguez Enríquez, soy de acá de Buenos Aires, Argentina. Aquí trabajo como investigadora del CONICET y además soy parte de DON, que es una red
feminista del Sur Global. Y es como parte de esta organización que estoy participando en estas conversaciones. Y un poco para responder a lo que nos planteaba Ale, ¿qué aprendimos? Yo compartiría 4, me parece, aprendizajes. El primero es que este proceso y todo lo que ha venido pasando en este tiempo nos demostró, nos confirmó, y voy a usar aquí un término que venimos usando en DON, nos confirmó que el mundo es cada vez más feroz y que la ferocidad del mundo se va además complejizando y se va expresando de maneras muy, muy crueles, desde la enorme profundización de la desigualdad, muy documentada, muy evidenciada, hasta las crisis humanitarias en la forma de poblaciones desplazadas, en la forma de las crisis de los refugiados, en la forma de la caravana de personas de Centroamérica avanzando hacia la frontera con los Estados Unidos. Y las múltiples formas que en todos estos foros venimos discutiendo. Y me parece que también lo que hemos confirmado en este tiempo es que este mundo feroz lo sostenemos las mujeres, lo sostiene el trabajo de las mujeres, lo sostiene el trabajo precario, informal, mal remunerado que hacemos en el marco de las relaciones de producción, pero también lo sostiene el trabajo no remunerado de cuidado, de reproducción cotidiana de la vida. Y que las mujeres somos las que ponemos centralmente el cuerpo para enfrentar este mundo feroz, y en este sentido creo que en las figuras de Berta Cáceres y Marielle, la representación de las mujeres activistas, de las defensoras de nuestro territorio y de nuestra vida, y cómo este mundo feroz nos ataca y nos asesina. La segunda enseñanza para mí es que estos procesos no son técnicos, son políticos. Durante mucho tiempo nos han querido vender esta idea de que los tratados de libre comercio son cuestiones complejas, que la OMC, la Organización Mundial de Comercio, es una reunión de expertos en temas de comercio y que la ciudadanía no tenemos nada que entender sobre esto. Y justamente me parece que algo que hemos podido confirmar y demostrar durante estos procesos es que no son procesos técnicos, son procesos políticos, son hitos donde quienes concentran el poder económico y político del mundo deciden sobre nuestras vidas. Y creo que algo bueno de todo este proceso, que también es un aprendizaje, es que como feministas nos hemos ido formando en estos temas y podemos ir desarmando este discurso de lo técnico y poner los debates políticos en el centro. El tercer tema, y recién lo charlábamos en esta conversación en chiquito con Feloujin y Nilanjana, y probablemente Feloujin profundice un poco esta idea, este proceso que ha habido de cooptación de los temas de género por parte de las organizaciones multilaterales y de algunos de estos actores poderosos, lo que aquí venimos llamando el maquillaje de género. La idea de que en algunos de estos foros empiece a haber espacios específicos para las mujeres, declaraciones oficiales en favor de la equidad de género, daría la sensación de que, en efecto, estos actores están preocupados por la situación de las mujeres y preocupados honestamente por la desigualdad de género y la reproducción de esta desigualdad. Como feministas me parece que hemos también sabido leer adecuadamente esta cooptación de nuestros conceptos y de nuestra agenda, y creo que en ese sentido tenemos que seguir muy alertas en señalar que poner a una mujer como líder de una organización multilateral o tener un espacio como el que tuvimos en el G20 de Mujeres 20, no es avanzar la agenda feminista, es maquillar a estas instituciones. Y para mí el último aprendizaje, y con esto cierro, es que a este mundo feroz solamente lo podemos enfrentar organizadas y organizados, que no son los estados los que van a transformar este mundo feroz, que es poco el margen de las políticas públicas para hacer las transformaciones, que este mundo feroz lo enfrentamos y lo transformamos los pueblos organizados, lo enfrentamos las mujeres organizadas, y en este sentido creo que justamente el momento
de efervescencia feminista que estamos viviendo es la gran esperanza que tenemos. Yo creo que los feminismos y las mujeres organizadas somos el actor social que va a resistir a este mundo feroz y que lo va a transformar. So my name is Fellow Jin. And I work for the Association of Women's Rights in Development. The Association of Women's Rights in Development is a feminist organization and a movement support organization. We have over 5,000 members in over 165 countries. I live in Nairobi, Kenya, and so I will also wear my hat in terms of bringing the analysis of what this process. Mike, good. In terms of what this process means to the African continent. And for me, I think, especially with the G20, I get very uncomfortable with the space, and this is why a lot of Africans are perhaps not here, is because among the constitution, it is only South Africa that represents the African continent. And this is a continent of over 55 countries. And so South Africa is presenting the African voice. And in our history, we know that South Africa has always been the gateway to opening up the African continent for, the US, the Europe, a lot of the global north and multi-corporations. And so even having South Africa in and of itself to represent the G20 is not exactly advancing the African agenda. And for me, how I identify this is that it's actually a very colonial and neo-colonial process for us. And in addition to all the other layers of oppression that we see when we're in the G20, we also feel this added burden of a revisiting of our colonial past. Having said that, some of the lessons that we have learned in this process is, number one, is that speaking to how fierce, the world is fighting back, it is also advancing a narrative where they want people to feel as if capitalism is the only way. Is the only way, is the only world that we can know, and even if we have to offer alternatives, it needs to be within this capitalistic frame. And so this is how we are getting the W20, for example, where they're saying we are going to incorporate, yes, we understand gender equality, we understand feminisms, but this is what we're going to do. We are going to have the W20, which then obviously co-opts our language. It keeps us busy because then now not only do we have to hold G20 accountable, now we have to be at the W20 and the business 20 and the civil society 20, and it slows us down. And that's how capitalism keeps on reinventing itself, to perpetuate and to make itself feel like it's the only way and the only way possible. The second other lesson for me is that we already know this as the movement, is that no real remedies can be offered in the G20. And so for us, it has been quite a journey that is complicated because we know that our attention is very powerful. And where we focus our attention also gives it power. And so, for example, at the G20, how much attention can we give it so that we do not legitimize the process, but we are also ensuring that they're not taking back on all the gains that we've had. And so some of the lessons we're learning is that it's very urgent to connect the social, political, and cultural struggles. And coming from Africa, I think Latin America region has really offered us a lot of great examples, because we know a lot of the time, very powerful and very beautiful journeys often begin by those who experience repression and oppression the most. And so when I think of the Ni Una Menos, when I think about the campaign for access to legal abortion, it has often been in very difficult times. And I know that even now is a very difficult time for the continent in terms of the democracies, in terms of the leadership. And so it's important for us, like Corina has said, how do we connect our global struggles? How do we ensure that whatever resistance that we are birthing in these spaces connects to all the other processes that even us are following from the African region, from the Asia-Pacific region? And finally, just to say that, we are all in this together, like Catherine said. The manifestations of capitalism, of neoliberalism is in very many forms. And the anti-G20, just being here, has given me so much energy, because when you come and you find a group of feminists who are very powerful, who are holding fort, for the issues, it gives us the kind of momentum to keep on doing the work in our different parts of the world and to build up upon this struggle. Thank you. First of all, let me just start by saying it's absolutely fantastic to be here. It's absolutely fantastic to be in this region, which I find politically inspirational, and I've found it so for a very long time. So fantastic to be here and be with you.
I just wanted to sort of focus on, so I haven't been following the G20 process as closely as all of you have. So I wanted to speak to what's happening at the international level. Sorry, so my name is Nilanjana. You can call me Nee. But I think you people, I think in this region, you're not struggling with my name. Everybody's getting it right. And I work with ActionAid. I'm based in Delhi, India. I have a lot to say about my own country, which is pretty much being, in the last 4.5 years, we've had a Bolsonaro in India, Modi, who's going to be here, who's absolutely, he's a fascist. Aggressive neoliberalism in compact with fascism and anti-Muslim, anti-women, anti-Dalit, which are the lowest caste in India, agenda for the last 4.5 years. We are hoping we will be free in 2019, but we are not sure because global capital has been backing him from day one and continue to back him. But I'll speak to the international piece. So we've been following the IMF and the World Bank. We were at the annual meetings, and it's frightening. The ferocious world that Corina was talking about. The IMF and the World Bank are absolutely resurgent. They're resurgent. They are taking over the policy agenda. They are pushing forward an aggressive attack on the state's obligation to protect rights, on social protection, on public services, on labor rights. So it's an absolute all-out attack by the IMF and the World Bank. You would know that the World Bank has been recapitalized, so it's got new funds. So it's the new World Development Report, which is on the future of work, is an all-out attack on labor rights. Absolute all-out attack on labor rights. It does not deal with the precarious, informal work that women are doing all over the world. It wants to informalize whatever formal protections workers have, labor has, to the point where you won't have minimum wage, you won't have social security, you won't have contributions from capital to social security. It's an all-out attack. And then there's the debt crisis. UNCTAD has recently said that the debt crisis is, and in Argentina, you know that, right? So it's very, very obvious in Argentina. The debt crisis is sort of, especially in the developing world, is a looming crisis, and it's going to sort of lead to more and more countries being, being hostage to IMF austerity policies. So unfortunately, I don't have a very optimistic. Yes, I'll speak to the mobilization in next, but I do want to say that we are in a situation where the global addiction to austerity is definitely going to continue. The attacks on labor rights, the attacks on labor standards, international labor standards, social security, public services are going to continue. But there's also, at the international level, because of the Agenda 2030, and because feminists and civil society organizations contributed to that, it is a progressive, to whatever extent it can be, it is a progressive agenda. It has mention of reducing and redistributing women's unpaid work. It has a right to protection, social protection, decent work, et cetera, et cetera. So there is, like, at the international level, you have the regressive spaces, which is IMF and the World Bank. And of course, the G20 is the manifestation of that. And then you have some progressive spaces, which is UNHRC, ILO, CSW, etc. So I think as we engage in international processes, we have to think about how to safeguard the progressive spaces and how to fight back in regressive spaces. Yeah? Sí, quizás no sé si la traducción lo captó, pero esos espacios progresistas entonces serían la Organización Internacional del Trabajo,
el Consejo de Derechos Humanos, la Comisión de Estatus de la Mujer, ¿no? Que son espacios internacionales de Naciones Unidas en contraste con lo de G20 y Fondo Monetario y el Banco Mundial. Buenas tardes a todas, todos, todes. Bueno, mi nombre es Lorena Perdomo, soy de Colombia, hago parte del Movimiento Socialista de los Trabajadores y de Junta hacia la Izquierda, que ha estado en todas las peleas fuertes en diferentes partes del mundo y que ha avanzado en esta lucha feminista, porque como dicen nuestras compañeras, esta lucha feminista es internacionalista y está en todas partes, porque parte del debate que quiero poner acá y parte de la síntesis que hemos tratado de construir las mujeres que creemos que junto al movimiento de masas podemos transformar esta sociedad, es que hoy el sistema capitalista en su conjunto no tiene cómo responder a las necesidades de la gran mayoría. O sea, es un sistema hecho para el 99%, es un sistema hecho para el 1% de la humanidad, mientras que el 99% de la humanidad tiene que sufrir y profundizar todos estos procesos de explotación y opresión que genera el mismo sistema. Yo creo que en un primer elemento hay que decir que este sistema está estancado, o sea, no tiene posibilidad de resolver los problemas más fundamentales de la humanidad. En ese sentido hay una crisis sistémica, no es solamente una crisis económica, sino también una crisis social y política, que lleva incluso a las organizaciones multilaterales, imperialistas, que responden a los intereses del 1%, incluso a disfrazar su discurso para no verse tan atroces como lo que son. Ahora, en medio de este discurso que plantean estas potencias imperialistas, que hablan de la inclusión, que hablan de la igualdad, entre comillas, lo que existe en realidad es un sistema mundial de opresión, un sistema imperialista que hoy la reunión de estos líderes de estados imperialistas se reúnen no para resolver los problemas más importantes de la humanidad, sino para mantener una mayor capacidad de ganancia y de capital dentro de quienes ellos representan, que ni siquiera representan al pueblo trabajador y oprimido de sus países, representan principalmente a los capitalistas mundiales que acumulan y acumulan ganancias alrededor del mundo. Ahora, esta crisis sistémica, que no solamente es una crisis económica, ha puesto un proceso de polarización en el mundo. ¿Sí? Ha habido un ascenso de las derechas, como comentaban de pronto las compañeras, una derecha antimujer, antidisidencias sexuales, antiderechos, que ha avanzado en un ajuste sobre las clases trabajadoras a nivel mundial, ¿sí? Y esta polarización se da en medio de una contradicción económica que el capitalismo hoy no puede responder. Ahora, avanzan las derechas, ¿cierto? Pero al mismo tiempo hay un avance de la lucha revolucionaria en el mundo. O sea, la clase trabajadora, y en este sentido, esta cuarta ola del feminismo internacional responde a esa crisis sistémica del sistema capitalista imperialista. Entonces, por eso nosotros decimos, no vemos que sea un ascenso de las derechas y un giro a la derecha, como han pretendido decir otros análisis, sino que hay un avance de las derechas, pero unas derechas que están en una situación de crisis también. Pasa lo de Macron. O sea, los trabajadores en Francia crearon una guillotina casi que muy parecida a la de la Revolución Francesa. O sea, sube Macron al poder en una crisis política donde las trabajadoras, los trabajadores del movimiento feminista ha sido parte de la vanguardia. Las mujeres y las disidencias han sido parte de esta vanguardia que lucha en contra de la misma crisis. Y por otro lado, o sea, esta polarización de un ascenso de las derechas tipo Bolsonaro, Trump, Macron, en mi país Duque,
que era el presidente puesto por Álvaro Uribe Vélez, que es un fascista que creó el paramilitarismo en Colombia. Avanzan estas derechas, pero al mismo tiempo hay otra polarización con otros sectores que se quieren ver distintos, que es el posibilismo, estos sectores progresistas que finalmente no le dan respuesta, digamos, a las necesidades más profundas. Creo que ahí hay un debate importante, o sea, ¿cuál es la salida para las mujeres, la clase trabajadora y toda la crisis mundial que tiene el capitalismo hoy? No son única o exclusivamente la lucha por reivindicaciones en el marco de esta crisis. Es romper con esta crisis y la necesidad de que las mujeres y el movimiento feminista siga participando de las luchas más fundamentales de la clase trabajadora y que sea cada vez mucho más revolucionaria. O sea, el movimiento feminista por sí solo no va a romper con el sistema capitalista, va a romper también en medio de una lucha por identificar su clase. Somos parte del 99%. Entonces, ese es como el debate y bueno, muchas gracias. Mi nombre es Fernanda Hoppenheim, vengo de una organización que se llama Poder, que trabaja en América Latina. La oficina más grande está en México, tenemos una pequeña oficina en Montevideo. Yo derramé todo el agua y además tengo las dos nacionalidades, uruguaya y soy mexicana. Y en realidad me cuesta un poco de repente engancharme en la conversa recién bajada del avión. Haré lo mejor posible, les agradezco la paciencia. Pero encontré esta joyita en el avión y me la puse a leer, porque si hay algo que hemos aprendido en estos años las feministas que estamos en estos temas es que tenemos que meternos a entender cómo funcionan las empresas, cómo funciona el sistema financiero, cómo funcionan los bancos y que ese lenguaje ya no nos sea ajeno. Porque así como ellos cooptan nuestro lenguaje, nosotros tenemos que entender cuáles son sus prioridades, qué es el discurso y la narrativa que están generando y cómo nosotros de alguna manera la podemos también intervenir y dar vuelta, ¿no? Entonces, esto es el Financial Times. Es probablemente el periódico más leído por la gente que está en negocios y finanzas. Y acá hay dos cosas que me llamaron la atención para compartirles sobre la narrativa real de qué es lo que viene a hacer acá el G20, que como saben está diciendo que en todas sus discusiones la gente, las personas están en el centro, ¿no? Y que tiene varios temas prioritarios como el futuro del trabajo, como la sustentabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero acá está la mera verdad. El Financial Times dice que estos son los 6 temas que van a dominar el G20 esta semana. Ninguno habla de inclusión, ninguno habla de la gente, ninguno habla de un desarrollo sostenible, ni de justicia económica, ni del futuro del empleo. Aquí se habla de las tensiones entre China y Estados Unidos, de si se firma o no el nuevo acuerdo de comercio entre los 3 países de América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México, etc. Así que esto es lo que vienen a hacer, ya todos lo sabemos, pero lo ratifica la gente que lo dice públicamente para el mundo de los negocios y de las finanzas. Entonces eso me pareció muy interesante. Y por otro lado, acá hay un pequeñito, como quien no quiere la cosa, columna que habla de López Obrador, que es el nuevo presidente que elegimos en México, que asume este sábado y que ya ha sido súper criticado antes de asumir. O sea, vamos a darle la oportunidad de entrar al gobierno a ver qué pasa. Y Bolsonaro. Y el titular dice, López Obrador amenaza más el neoliberalismo que Bolsonaro. Bueno, una lectura muy amena para el avión. Básicamente lo que dice ese artículo es que un nuevo gobierno, que además todavía no entró en funciones, que tiene un gabinete paritario por lo menos, que tiene por primera vez México un Senado con más senadoras que senadores, una Cámara de Diputados paritaria totalmente. Entonces, un gobierno que además tiene gente muy buena y algunas mujeres del movimiento feminista que se están incorporando a sus filas, que sí tiene algunas señales que debemos observar con atención, pero que en definitiva todavía no ha entrado y que además ha ganado por goleada, digamos, por usar una analogía futbolera, frente a los otros candidatos. Ya lo están poniendo como que va a ser peor que Bolsonaro, que sabemos que está promoviendo el fascismo básicamente en Brasil, ¿no? Aunque tampoco ha tomado posesión de la oficina de gobierno.
Entonces, ese discurso, eso que quieren, ese miedo que le quieren meter también al sistema financiero y a la gente de negocios y a todas nosotras y nosotros, sobre los gobiernos que, al menos en su discurso, tienen la intención de generar un cambio, tienen la intención de mejorar la calidad de vida para todas las personas, de abordar temas de desigualdad, de procurar mayor inclusión de los más vulnerables y las más vulnerables, ya están siendo colocados en este discurso como una amenaza peor al sistema capitalista. Bueno, qué bueno que sea una amenaza peor al sistema capitalista, porque, como ya dijeron las compañeras, quizás no es el sistema en el que quisiéramos estar viviendo, ¿no? Entonces, creo que en estos años, si algo hemos aprendido es que tenemos que estar atentas a estas cosas, a estos discursos que están por ahí, y también hacernos de esta información y este lenguaje. Y nada más, una cosa más sobre el foro del que acabo de aterrizar, quizás en la segunda ronda puedo decir más, si es que hay segunda ronda. Y es que también en estos espacios de Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que como dijo nuestra colega de la India, es quizás uno de los espacios progresistas que deberíamos proteger o salvaguardar, también está siendo cooptado por los empresarios, y sobre todo digo los empresarios porque son en su mayoría hombres además, por el gran capital transnacional, en este foro que se supone que es multiactor, donde históricamente hemos sido más sociedad civil y estados, de poco a poco han llegado las empresas y este año realmente nos superaron en número. No dábamos abasto, sociedad civil tenía que estar en todos lados tratando de poner la palabra crítica. Tuvimos incluso la osadía de una persona de la Asociación Hondureña de Negocios, de Empresas creo que se llama, una mujer que dijo públicamente en una sala abarrotada como con 300 personas que el 80% de los conflictos en su país son causados por ONGs que se acercan a las comunidades a meterles cosas en la cabeza, o sea que no tienen nada que ver ni las autoridades hondureñas ni las empresas, o sea que con el asesinato de Berta Cáceres básicamente fue nuestra culpa, de los movimientos sociales y las ONGs, y eso lo dijo públicamente y sin ningún pelo en la lengua, o sea, sin vergüenza. Entonces esos espacios también están siendo cooptados y creo que como feministas, aunque a veces no querramos estar ahí, tenemos que estar ahí. Y como sociedad civil tenemos que estar ahí protegiendo esos espacios, no dejando que nos sigan ganando número cada vez más y que además digan estas cosas impunemente, ¿no? Gracias. Mi nombre es Graciela, soy de la Red de Género y Comercio, soy cordobesa argentina, pero hace 40 años que vivo en Brasil, me fui con el golpe, o sea, soy sobreviviente de otra guerra, de la anterior. Segundo, decir en principio, la primera cosa es en el nombre de Pato y de Flora, agradecerles a todas por el excelente trabajo de organizar este foro feminista. Disculpen que no las nombro, Paula, Jimena, todas maravillosas, hicieron un trabajo excelente, han pensado en todo, tenemos traducción, tenemos la carpa, no tenemos ómnibus en la ciudad, esto es lo que nos matan, pero aquí estamos las que podemos y la verdad que han hecho un trabajo excelente. Un beso en el corazón porque fueron maravillosas. La otra cosa que, en fin, quiero comentar es que desde Brasil hemos hecho un esfuerzo grande también por estar aquí. Somos casi 15 compañeras, mujeres negras, mujeres blancas como yo, mujeres que trabajan con la prostitución, las prostitutas, mujeres trans, mujeres indígenas, en fin, una diversidad enorme, toda la diversidad que pudimos traer, la hemos traído. Tenemos una representación realmente riquísima, diversa, como es el feminismo. Como es el feminismo actualmente, después de todos estos años que hemos hecho un trabajo que yo creo que ha sido muy positivo. Como tengo que hablar rapidito, estamos aquí a 10 años de instalación del G20. El G20 ahora, en 2018, hace 10 años que se instaló después de la crisis brutal de 2008 y fue justamente en parte por la crisis, que ya se venía a venir y ya venían juntándose, pero que en 2008 inauguran con la creación formal del G20, que no es nada, es un club, no tiene ninguna formalidad, se reúnen cada año, pero no son ninguna organización, pero se han determinado como la gobernabilidad global. Fue la tentativa de crear a este mundo capitalista globalizado, después de 20, 30 años de la globalización,
una instancia de gobernabilidad global. Y se dice mucho por ahí que el G20 no hace nada, que viene, que se junta, que se gasta dinero, que no hace nada, que no cumplió con los objetivos que tenía. Y no cumplió. Dijo que iba a hacer la regulación financiera, porque veníamos de una crisis en que el capitalismo, por total falta de desregulación, tuvo la burbuja, la crisis brutal del 2008, la quebradera general de bancos, salieron todos los países a salvarlos, inclusive al Fondo Monetario Internacional, que estaba ya caído también, y no cumplieron con su objetivo. Pero han cumplido con otros peores, otros más dramáticos. Ese es dramático porque lo que han hecho es fundamentalmente conseguir crear y ampliar el sistema financiero internacional y las formas de dominación de ese sistema financiero internacional. Este es un objetivo relacionado con el que se habían planteado, pero en el sentido opuesto. Pero bueno, pero hicieron otras cosas. Creo que hay otros elementos por los cuales es importante que sigamos al G20 y no necesariamente por lo que firman o no firman, porque muchas veces ni llegan a acuerdos. Pero, entre otras cosas, el G20 ha venido también a obstaculizar lo que venía caminando en un buen sentido, que era una propuesta de multilateralismo para el mundo. La caída del poder unilateral de los Estados Unidos y la construcción de sistemas un poco más, digamos, una tentativa de un proceso más democrático en la gobernabilidad global. Este es el principal obstáculo el principal objetivo que ha cumplido el G20, obstaculizar el multilateralismo, la posibilidad de democratizar la gobernabilidad global. Y se lo ve en la OMC porque la dejaron de lado. La OMC es un organismo, lo veíamos el año pasado aquí, donde cada país tiene un voto y no les gusta mucho esto. No les gusta. Ya lo dominan, lo hacen de cualquier manera, pero al mismo tiempo es un país, un voto. Entonces, uno de los objetivos es el tema. Al G20 hay que leerlo también como G7 más el resto. El G20 no es el G20. El G20 es el G7 más los demás. Y los demás están ahí, no solo para ser coadyuvantes, ayudar al modelo, sino que también están ahí porque es una forma de cercenarlos, de coartarlos, de tenerlos próximos para, digamos, ponerlos en el corralito. Este es también otro tema central que tiene que ver con la cuestión del multilateralismo, porque ahí está China, porque ahí está Rusia, porque ahí están los países, en fin, países importantes desde el punto de vista económico, India y los 3 países que están de América del Sur, que también es importante pensar que hay una representación de alguna manera regional muchas veces en el G20 como una forma de esa coerción ejercida por estos países en sus regiones. Bueno, y esta es una de las cuestiones también, una de las eficacias, digamos, que ha tenido el G20, pero la otra, y yo creo que esta es la peor, o no sé si hay peor, son todas feas, una de las peores, digamos, es que han avanzado en este modelo capitalista brutal, cruel, como lo decía Corina, un modelo conservador, brutal y de total despojo de pueblos y naciones. Porque también aquí hay un proceso de desmonte, de desguace de los estados nacionales a expresiones mínimas. El capitalismo precisa de cierta regulación, pero expresiones mínimas de los estados que han perdido total soberanía en estos procesos y que ahora están cada vez más desposicionados de su soberanía para decidir. El espacio para cada uno de estos países hacer política propia es enorme. Pero sobre todo, y lo peor, lo han hecho con los pueblos. Lo peor lo están haciendo con los pueblos. Porque el modelo que viene a implementar, no es que los capitalistas, o sea, los capitalistas son malos, son feos, son todo lo que querramos decir. Pero además, son fascistas o vienen a implementar el fascismo porque ahora el fascismo es cada vez más necesario. Es necesario.
Y un fascismo, un neofascismo que es diferente desde los años 30, donde había un proyecto nacionalista, donde había alguna posibilidad de ganancias para los jóvenes que se hacían fascistas. Ahora no, ahora estamos perdiendo todos. Es un proyecto de muerte, que lo implantan con los mismos pies que lo implantan siempre, con el pie del patriarcado, con el pie ahora del neoliberalismo, pero siempre es el tema económico, y con el tema del colonialismo en nuestra región. Por eso también no es al vicio que hayan venido aquí a América Latina, porque tenemos un movimiento fuerte y hay que aplastarnos, hay que criminalizarnos, hay que disolvernos. Entonces, estos tres pies del patriarcado, del neoliberalismo y del colonialismo racista, colonialismo antiindígena, es el que aquí reina. Y el patriarcado es un pie central del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado mucho. Las formas de trabajo, y eso quería comentar lo que decías, las formas de trabajo han cambiado. El trabajo ya no es más el trabajo obrero, el trabajo operario, el trabajo formal, como se le llamaba, el trabajo de los obreros asalariados que se podían sindicalizar. Ahora las formas de trabajo son múltiples, son muy diversas, inclusive cada vez más el neoliberalismo y el G20 tiene que tomar cuenta de un mundo que fue ganado por la ilegalidad. No tienen cómo regular este capitalismo de la ilegalidad. La ilegalidad que se expresa desde el tráfico de drogas y las políticas de combate al tráfico de drogas, que son las que la profundizan, y es lo que han hecho en América Latina. El combate al tráfico de drogas no es nada de combate, ha sido en América Latina la forma de ocupar territorios, la forma de desorganizar espacios y comunidades. Entonces, estas formas de la ilegalidad, que son diversas, desde el tráfico de drogas, el tráfico de mujeres, en fin, todas las que se les puedan imaginar, porque la ilegalidad está, el tráfico de armas sobre todo, en fin, está tomando cuenta de ese neoliberalismo. ¿Y el patriarcado por qué ahora precisa del fascismo? Porque realmente, ahora termino, con esto termino y creo que traigo algún mensaje de pequeña esperanza, aunque es poca, porque tendremos que vivir años muy duros. Pero justamente el feminismo que ha crecido mucho en estos años, es expresión de estas nuevas formas que ha asumido la vida, el trabajo, porque ahora el trabajo se confunde con la propia vida de las personas, porque estamos todo el día trabajando, y las mujeres somos el exponente más organizado y que cuestiona más por la base ese sistema. Esta es la gran cuestión del feminismo. El feminismo está creciendo, y no porque yo vengo hace 40 años hablando de esto, pero ¿por qué crece? ¿Por qué estamos las jóvenes? ¿Por qué estamos en las calles? Hoy estamos de nuevo en la calle, somos muy callejeras nosotras ahora. Nos gustó esto de salir a las calles. Esto es lo más importante, porque estamos tomando una presencia porque realmente la vida precisa ser retomada en otras bases que no las que el patriarcado, las que el neoliberalismo y el colonialismo nos han impuesto. Las bases del cuidado, las bases de la relación horizontal, las bases de una relación más armoniosa, inclusive con la naturaleza. Entonces, por eso aquí tenemos personas que están contra los megaproyectos, y en los megaproyectos siempre enfrente hay alguna mujer. Entonces, el feminismo crece porque la vida misma se está expresando a través de la organización de las mujeres. Y creo que tenemos un modelo, una visión de mundo, tal vez con los indígenas y con algunos otros sectores, los movimientos negros, en fin, tenemos un mundo nuevo a ofrecer al neoliberalismo, al capitalismo. Y es esto lo que tenemos que buscar, sea de forma pública en las calles o tal vez ahora como tengamos que hacerlo en formas más subterráneas. Pero no podemos, como se dice en portugués, ajedapé, salir de las calles. Tenemos que mantenernos, tenemos que tener mucho cuidado, porque esto es un proyecto de muerte. Es un proyecto de muerte lo que se viene. Y nosotros tenemos que afirmar la vida, tenemos que afirmar la organización por la base, tenemos que organizar a las mujeres en cada espacio a partir de las resistencias que hemos sabido tejer
a partir de las violencias, pero desde la violencia doméstica a la violencia económico-financiera. Gracias. Gracias, Graciela. Y en eso de volvernos más callejeras, creo que el año pasado nos reunimos en la Facultad de Ciencias Sociales, estábamos adentro de una institución y ahora estamos en la calle y enfrente al Congreso. Creo que eso también habla de un proceso de reflexión colectiva de dónde teníamos que estar también para expresarnos políticamente. Como les dije, ellas eran simplemente disparadoras, provocadoras de reflexiones y ahora es el turno de seguir discutiendo en forma plenaria. Sé que es mucho para digerir. Estuvimos hablando de temas, ¿no?, urgentes, como el tema del futuro del trabajo, de la captura corporativa, de la captura de nuestro lenguaje, de la captura de nuestros movimientos. Estuvimos hablando de espacios, algunos más progresistas, otros a los que no somos invitados. Estuvimos hablando de estrategias como la de seguir formándonos, como pasó recientemente con la Escuela de Economía Feminista, con el seminario. Entonces, ¿qué quieren seguir aportando para después seguir a una pregunta más positiva? ¿Qué es lo que sigue y cómo seguimos trabajando? ¿Qué les ha provocado esto? Veo algunas manos ahí levantadas. Si pueden decir el nombre, la organización, el país. Breve. Yo soy Celina, yo soy de la Argentina, de La Plata concretamente, soy de la Volten y del Frente Popular Darío Santillán. Breve, y me estuve pensando si le iba a preguntar, es decir, que no me quedaba claro si tenía que preguntarlo acá. Estoy pensando, ¿no?, esta cosa que planteaba la compañera de Poder y creo que la compañera de la India también, esta cosa de pensar de que hay que estar adentro como para poder saber cosas, diríamos, ¿no?, para poder investigar, adentro de algunos organismos que no nos representan, decían las compañeras. Yo me pregunto, además de estar para saber lo que hay que investigar, ¿qué es lo que sirve para los movimientos populares estar adentro? No me lo pregunto, porque también me lo pregunté con el One Man 20, sí, con el One Man 20, que yo decía, yo me acuerdo de que la escuché a Graciela en una de las reuniones que decía con claridad, lo nuestro es alternativo frente a la muerte, no tenemos que estar adentro, tenemos que estar en lo alternativo, acá en la calle. Entonces me pregunto eso, ni me acuerdo los nombres de los organismos que quisieron ustedes decir que eran más o menos piola, digo, ¿no? Ni me los acuerdo. Entonces, por allá en Naciones Unidas, no sé, ¿viste?, me los perdí, diríamos. Por eso me preguntaría eso, ¿no? ¿Por qué nuestras compañeras feministas, populares, piola? Si es un trabajo, joya, pero si es la posibilidad de hacer algo ahí adentro o simplemente es un tema de que buscamos información para luego en el campo. Eso. Una pregunta permanente esa, viene atrás de nosotras desde hace muchos años. ¿Alguien más de acá, de este sector? ¿Sí? Tiene que venir al micrófono. Nombre, organización, país. Hola, estaba pasando por acá y entré. Vi luz y entré. Bueno, a ver, desde acá. Yo soy María Brand, trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, en Economía Social. Acá estoy. Bueno, el movimiento feminista es un movimiento imparable para mi entender. Estamos adentro y estamos afuera, estamos arriba y abajo. Se milita, se trabaja, las políticas sociales se luchan un día por día. Nosotros estamos ahí en el ministerio también trabajando para que las mujeres y todos tengan mejores políticas sociales, pero eso es una lucha todos los santos días, desde la mañana hasta la noche. Y pudimos conseguir que nos dieran la licencia por violencia de género y al día siguiente que sale la licencia o en la semana matan al hijo de una compañera del Ministerio de Salud. Es decir, que las batallas van a ser todo el tiempo, no van a parar nunca y tenemos que estar presentes afuera y adentro. Armar consensos es lo más complicado, porque parece que hay momentos en que estamos como claras y parece que está todo conseguido y bueno, es que tenemos que a veces retroceder un paso para avanzar con más fuerza, con más compañeras, porque no podemos dejar a ninguna de lado.
Bueno, me gusta eso de vi luz y entré, porque la idea de estar acá en la calle era un poco eso, estar más a la mano de cualquiera que estuviera pasando y que se sintiera convocada por la carpa feminista. ¿Alguien más? ¿O fue muy claro? ¿O estamos muy apagadas con el escenario político? Gracias. Soy Denise Chávez del Grupo Impulsor de Mujeres y Cambio Climático de Perú. Y realmente yo creo que uno de los temas que nos cruza ahora en América Latina son los fundamentalismos, que cada vez más tenemos una presencia de una iglesia evangélica totalmente subvencionada por Estados Unidos para tirarse abajo nuestros movimientos y que nos van capturando a nuestras mujeres de los sectores populares y de los grupos indígenas, ¿no? Que es lo que ha pasado en nuestro país y que creo que pasa en todos los países de América Latina. Entonces, creo que uno de los temas nuevos para trabajar es cómo le enfrentamos no solamente al Fondo Monetario Internacional, sino al fundamentalismo que se ha aliado con el conservadurismo de nuestros países. Y creo que ese es un gran reto porque ellos tienen millones de dinero para poder hacer toda la campaña de con tus hijos no te metas, ¿no? Entonces creo que ese es un tema que nos va a abarcar mucho trabajo conjunto. El otro tema que me parece que es importante, que las compañeras lo están planteando, es esta alianza que tenemos que hacer con las organizaciones indígenas, con estos nuevos temas que nos convocan, básicamente sobre el tema de la apropiación que decían ayer las compañeras en el evento en la UBA, de la apropiación y la expropiación de nuestros cuerpos y nuestros territorios. Creo que ese es el tema que tenemos que meter porque son las transnacionales que hacen alianzas y compromisos en estos eventos con nuestros gobiernos y que finalmente nosotras no contamos, ¿no? Bom dia, meu nome é Maria, eu sou do Brasil e sou próxima dos povos indígenas do Brasil. Essa discussão toda sobre a questão do feminismo, do modelo de desenvolvimento e os povos indígenas, né? Faz pensar que esses dias todos que a gente está aqui, e agora, né, com os vários temas que trouxeram, eu fico pensando que da experiência do Brasil, a partir da experiência que eu tenho com os povos indígenas, que a gente ainda tem muito que avançar nessa perspectiva de pensar o capitalismo e pensar outras formas de relações, né, da economia, né, e com a natureza, a questão do colonialismo. Como é que a gente chama? Porque acho que ainda é muito essa dimensão do capital, ainda está muito nessa dimensão da desapropriação dos territórios indígenas, do modelo do extrativismo, né? E da prostituição, e da exploração, e da violência contra as mulheres, que é a mesma. Quando chega nos territórios, os grandes projetos, as grandes empresas, eles parece que tem... diz que muda, mas parece que a essência ainda é a mesma. No Brasil, por exemplo, a gente tem 518 anos de como é que a gente chama de colonização, né, do europeu. Mas a gente vê que ainda hoje as práticas dos grandes projetos, das grandes empresas, das multinacionais, quando elas chegam nos territórios, elas ainda se reproduzem, principalmente com as mulheres, e as mulheres indígenas, mesmo a partir da prostituição, né, da violência, que ainda é brutal, que é cruel. Então, acho que a colonização, ainda a gente tem que pensar, aprofundar muito esse tema dentro dessa questão maior que a gente discute do modelo de sociedade, do capitalismo, né, e do neoliberalismo. Gracias. Tengo otra compañera acá enfrente. Dos más y volvemos a las compañeras.
Hola, buenas tardes. Igual quiero agradecer muchísimo a las que organizaron un tremendo evento, así que gracias por parar ese espacio. Soy Tami, soy brasilera, sin embargo resido en México y quisiera decir algo muy acotado a propósito de lo que comentabas. Yo creo que hay que tener cuidado con adelantarnos tanto a lo que va a ser el gobierno de López Obrador, porque por lo menos en términos económicos es un tipo que desde el comienzo ha celebrado la nueva firma del Telcán, que ahora ya no se llama Telcán, se llama UNSCA, es un término así imposible de pronunciarse, y él lo único que ha hecho fue hacer una consulta por Twitter para que el pueblo mexicano decidiera cómo quería que se llamara el nuevo tratado. Entonces, en el sentido de lo que íbamos discutiendo en otros espacios, de que va emergiendo una nueva forma de campaña política, donde las redes sociales tienen mucho espacio, todo lo que hablaban ayer también de la economía digital, de los algoritmos, está surgiendo también una nueva forma de gobernar que, a ver, ¿cómo puede ser que un estadista esté hablando de un tratado de libre comercio a partir del nombre en una consulta del Twitter, ¿no? Entonces, incluso los progresismos que tenemos ahora, si no van acompañados de un avance de los movimientos populares, pues nos sirven de mucho. Y en términos callejeros sí hemos visto pues un incremento en las militancias, ¿no? Entonces yo creo que la idea es hacer la apuesta por los feminismos populares y ya soltar esos espacios, porque si no es insistir en una herramienta que nunca nos sirvió y que para saber lo que pasa en los espacios de los poderosos basta con leer los periódicos, digamos, ¿no? Entonces quizás ahí como saber dónde poner las fuerzas y hacia dónde direccionar nuestra capacidad y nuestra inteligencia militante también. Bueno, una más. O dos más. Bien, yo quiero hablar solamente para topar mi espacio. Hacer protagonismo. No, palabras positivas. Como Graciela dijo, el feminismo es un alento con ese creciente internacionalismo y yo digo también con esa diversidad. Y que me encanta la cantidad de juventud que participa y participa muy bien. Nosotras estamos quedando viejas, no todas, yo por lo menos. Y dessa vez, por causa da situação política e econômica, volvió a participar muito de partido de esquerda. E eu penso que é uma das formas de nós também enfrentar essa situação de crescente fascismo, de crescente vuelta à direita que estamos vivendo. Porque uno de los mecanismos, como saben, son las nuevas leyes que los de derecha están construyendo para ponernos abajo, para continuar poniendo en nuestras espaldas todos los problemas del mundo y continuar a ganar mucho dinero, mucha plata a custa de nosotros. Entonces, que yo quiero decir que una de las formas también de darnos, como se diz, de incentivar as mulheres a participar, é invitar a participação política, mesmo com a situação de tentarem nos matar, quebrar as leis por el racismo, as leis contra o uso de drogas, as leis proibicionistas, e temos então que continuar a ser política e política desde o partido. Eu fui candidata a governadora agora por la esquerda socialista em Brasil, e como feminista de movimento, e pude trazer a meu plano de governo as coisas que hemos discutido nesses anos, a ser uma plataforma de economia solidária, de economia feministas para as mulheres, a ser uma plataforma de direitos humanos para o governo. E penso que as políticas públicas são um caminho para ajudar a construir esse caminho que tanto sonhamos. Gracias. Voy a pedir paciencia a las otras compañeras. Va a haber otra ronda, ¿sí? Pero estamos 40 minutos atrasados y después viene el tribunal y no queremos sacarle tiempo al tribunal. Esta segunda ronda
pretende ser más esperanzadora o por lo menos estratégica de qué sigue, ¿sí? El escenario aparentemente lo tenemos muy claro, estamos en varios frentes, estamos relacionándonos con nuevos movimientos, hay más mujeres jóvenes incorporándose, hay gente que trabaja el tema del cambio climático, agendas que también están muy vivas. ¿Qué sigue? Yo sé que es una pregunta muy ambiciosa, les voy a pedir que sean breves. Si tuvieran que elegir un tema, una estrategia para seguir a partir de acá, desde sus organizaciones, desde esta experiencia del Foro Feminista, ¿qué les gustaría compartir? ¿Podemos tomar el mismo orden? Bueno, no sé si pararme porque tapo la cámara o si me paro porque la cámara me tiene que tomar. Yo creo que básicamente estamos frente a, como lo planteaba Graciela, ¿no? Un escenario de un proyecto de muerte y que las mujeres somos las garantes de la vida. Y yo creo que la naturaleza misma nos muestra cómo la vida siempre triunfa. Parece un título de Hollywood, pero yo creo en eso, yo creo en la vida y creo que las mujeres somos realmente las garantes de la vida. Y que para que este proyecto nuestro de vida triunfe al proyecto de muerte al que nos enfrentamos, creo que tenemos que ser muy creativas, muy persistentes y muy estratégicas. Y que en ese sentido creo que parte de la discusión de estos procesos colectivos es, bueno, cómo hacerlo, cómo repartirnos en este hacerlo, un poco reaccionando al comentario que hacía Celina sobre para qué sirve estar en esos espacios, ¿no? Me hiciste acordar, porque desde DON tenemos una práctica de estar adentro y afuera, y a mí me toca más estar adentro que afuera, y cuando estoy adentro en alguno de estos espacios, que participamos en los espacios que Nilayana señalaba son los más amigables, cuando termina cada una de esas reuniones, yo me acuerdo de mi papá. Yo soy hincha de un equipo de la segunda división del fútbol acá en Argentina, que juega muy mal, que pierde siempre, y yo iba a la cancha con mi papá, y cada vez que terminaba un partido, mi papá me decía, yo no vuelvo más a esta cancha. Y cada vez que estamos en un espacio de esos de adentro, yo siento, yo no vuelvo más a este espacio. Pero sin embargo, después reconozco la utilidad y la importancia de que estemos ahí. Porque si no estamos ahí, ellos se llevan todo. Si no estamos ahí, las palabras de las mujeres, las vidas de las mujeres quedan invisibilizadas y silenciadas. Y si no estamos ahí, ni los principios más básicos, ni los logros más básicos que ya hemos conseguido vamos a poder proteger. Así que creo que es un trabajo insalubre, pero que tenemos que seguir haciendo, que tenemos que seguir estando adentro y que tenemos que fortalecer nuestra presencia afuera, que tenemos que fortalecer este trabajo en esta construcción colectiva en las calles. Yo creo que el cambio definitivamente viene desde el pie, ¿no? Como dice alguna canción nuestra. Creo que nuestro gran desafío es cómo crecer desde el pie y cómo además llevamos nuestra visión feminista y este proyecto de vida de las mujeres al diálogo con las otras carpas también. I totally agree with Corina in terms of our strategies. I think there's something very powerful about going to the doorstep of the oppressor and telling them to their face that we reject your world and we believe that there's another world that is possible. Because even as we do our oppression outside of these spaces, we have to claim power in those spaces and actually have the audacity to talk against this. And so I totally relate, and it's not easy work. It's emotional labor being in those spaces because sometimes you hear the things you say and they sound unbelievable. But I think we have to wage our resistance both inside and outside. And I think that is something that, in terms of next steps, we have to really question. We have to question the power that we give democracies. And in questioning this, does that mean that we actually go into those spaces and call them out for it? Or does it mean that we continue to be on the sidelines and talking about the resistance and the other world that we want? Secondly, in terms of what else we'll do, I think corporate accountability is very key in terms of our next steps. Because as we have all talked about it, the role of transnational corporations and corporations increasingly translating their economic power to political power.
We can see this at the G20 because now they have a legitimate forum as the Business 20, and they keep on pushing their power in such spaces. But then the other thing is that we also have to break the cycle that normalizes corporate power, the cycle that normalizes capitalism. And corporations are the tool that is used to fuel this, and the fact that they are constantly waging war on our bodies, on our land, on our territories, on our communities. We have to stop normalizing this. And corporate accountability is one of the avenues. And I know we have Ale, who keeps on talking about the binding treaty, which is a UN process. But I think just being there and the audacity to actually tell the corporations that you need to be held accountable is a feminist struggle and is a feminist issue that we have to be present. And finally, I think the issue of connecting our global struggles. We must sow seeds of power, of promise and possibility. We're living in a very difficult time, not just in Latin America, in Africa, and we're seeing global capital is amassing its power. But we have to consistently see how we can sow seeds of power, promise and possibility, but then also how do we connect this across the globe for us to have this global feminist resistance. And just to say that we are together and amazing, amazing organization, and thank you very much, for having us and letting us come and give our perspectives. Thank you very much. So very, very good question on the insider-outsider strategy, and as Corina, Philogene, and Ale have already said, that it is something that we struggle with. It isn't that easy, especially when it comes to institutions like the IMF and the World Bank, which is not just another, sort of intergovernmental space. It's not a multilateral sort of space. I think with the IMF and the World Bank, we have to confront them because they are resurgent. But how do we do that is, I actually think we should discuss that, because how do we confront the IMF and the World Bank without giving them legitimacy as institutions that should make policy, not just macroeconomic policy, tax policy, social policy, policies around labor, which is not their role. So how do we confront them without giving them legitimacy? And how do we safeguard our government's ability to have the sovereign policy making space, which they don't anymore. So it's both how do we confront the IMF and the World Bank without legitimizing them, and how do we tell our national governments stop listening to the IMF and the World Bank. This is and the third thing is, I think not being in these spaces is, one, you have to be in the space to hear what they're doing and hear what they're saying, because at the annual meeting, when the World Bank official was asked, what do you think about the decent work agenda, which is part of the Agenda 2030 and ILO's, of course, decent work agenda, he said, actually, we don't believe in the decent work agenda because we don't think any work is indecent work. So the World Bank official, in so many words, just undermined the decent work agenda. So that's what we have to be there to hear that and to confront it. I also want to say that we have to be there because that space is taken up by northern civil society organizations who want to work with the IMF to reform them, and that's not our agenda. We don't want to reform the IMF, we want it gone. That's our agenda, right? In terms of what next it relates to that, I think this has to be, this process, this has to be sort of internationalized. We have to learn this lesson. We have to take it back. I grew up with a transnational feminist movement. I understand anti-colonial, anti-capitalist, transnational, internationalist, feminist, solidarity-based movement. So I think and that has been fragmented. And I think what we need to do is from here, take this and replicate it and reproduce it. And that would be our, cross-regional, sort of cross-geographical space sort of resistance.
Bueno, el debate está complejo porque estamos, parte del debate que había puesto en el inicio es que estamos en medio de un proceso de polarización brutal, ¿no? Entre sectores de la derecha fascista, que como digo, no son ese fascismo de la década de los 30, en el que un sector de la clase trabajadora, de la clase popular creía en el proyecto fascista. Hoy no, hoy suben estos regímenes con un pueblo que quiere batallar en contra de ellos. O si no, ¿cómo se explica el fenómeno del INAO? ¿Cómo se explica el fenómeno en Francia? ¿Cómo se explica el fenómeno del movimiento estudiantil en Colombia? O sea, no es el alza de las derechas, sí, con un pueblo derrotado, con el feminismo derrotado, con un feminismo que se fortalece cada vez más en contra de estos regímenes. Ahora bien, la pregunta es esencial. Bueno, ¿y para dónde agarramos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la salida? Nos han dicho que la salida son estos gobiernos progresistas. Yo digo que no. ¿Por qué digo que no? Porque los progresismos no son la salida. Hemos tirado regímenes. Los trabajadores, las mujeres, el pueblo en su conjunto sacó 5 presidentes de este país. 5. Y la salida que nos dieron fue un programa progresista que impulsó políticas progresistas, no porque quisiera, no porque fuera parte de su programa como clase, sino porque había una fuerte masa convulsionada que si no aplicaba políticas progresistas o progresivas, los iban a echar a cagadas de acá, digamos, los iban a sacar, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la única opción que tuvieron? Subamos a estos con un programa un poco más progresivo, pero que no rompa con la estructura del capitalismo en su conjunto. Entonces, a no romper con el capitalismo, lo que pasa con estos progresismos, que fue lo que pasó con el PT en Brasil, es que terminan en un periodo cediendo derechos por el auge del movimiento popular en contra del sistema capitalista, ceden, ¿cierto? Pero como estamos en medio de una crisis imperialista, sistémica, ¿cierto?, son ellos mismos los que terminan ajustando a la clase trabajadora, ajustando y poniendo políticas incluso represivas, y que no dudan en usar las fuerzas represivas del Estado contra nosotras, contra la clase trabajadora y principalmente contra las mujeres, no lo dudan, digamos. Y al no dudarlo, al terminar ajustando a la clase trabajadora, como lo hizo en un sentido el PT, al no ir con un programa, o sea, tenía en un inicio un programa progresivo, pero al no ir más allá, ¿cierto?, y mantenerse dentro de la estructura capitalista, lo que pasó fue que defraudó a las trabajadoras, defraudó a las mujeres, a las disidencias sexuales, al conjunto del pueblo que en un momento lo eligió, digamos, esa salida. Y eso también le dio paso al fascismo, porque el fascismo dice, ah, sí ve, que ellos, miren lo que pasa cuando ellos gobiernan, ¿sí? El problema no es, para nosotros, las políticas públicas en sí mismas. Creemos que las políticas públicas no las hacen los gobiernos, ¿sí? Es en medio de una lucha del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, de la clase trabajadora, que se logran conquistas, a nosotras no nos regalan nada, a nosotras no nos van a regalar la ley por la interrupción voluntaria del embarazo en este país. Nosotros la ganamos en la calle, digamos, militándola diariamente. A nosotros no nos regalan las políticas públicas de igualdad. Nosotras presionamos desde la lucha social, política, que esos derechos se nos otorguen. Ahora, ¿cuál es la salida? Nosotros queremos que la salida es aumentar, participar, que el movimiento feminista sea transversal a todas las luchas de la clase trabajadora y de la clase popular, y que logre realmente tirar abajo el capitalismo y el patriarcado de la mano,
¿sí? Que si hemos, o sea, mi pregunta es, hemos sacado y tirado gobiernos en el mundo, en Medio Oriente, en Argentina, o sea, en todo lado tiramos gobiernos, ¿sí? Tiramos regímenes. ¿Cuál es la salida que nos presentan? Más capitalismo, pero un capitalismo de cara humana, un poco más humano. Esa es realmente la respuesta. Yo creo que el paso siguiente y lo más estratégico es seguir participando de estos movimientos con una perspectiva mucho más radical y mucho más revolucionaria, porque el mundo lo podemos conquistar efectivamente. Que no dudemos de eso, que podamos conquistarlo. O sea, no es ponerle una cura más al capitalismo, es tumbarlo, digamos, de conjunto. Entonces, muchas gracias. Eso es. Bueno, gracias. Quería hacer un comentario de la compañera que vive en México, pero no está, así que se lo hago después. Nada más que sepan que no defiendo ningún gobierno de ningún país, de ninguna denominación, nunca sin una postura crítica, que creo que es donde tenemos que estar además los movimientos sociales, siempre desde la crítica. Pero bueno. Y también, igual que Corina decía, me pregunto muchas veces qué hago acá y por qué volví y nunca más vengo, ¿no? A estos espacios. Pero dos quizás precisiones. Una, no nos enteramos de todo lo que dicen por los periódicos. No sale en la prensa, muchas cosas que se hablan ahí, no nos enteramos si no estamos ahí. Quienes estuvimos en el C20, que es esta cosa también, este otro grupo medio terrible de sociedad civil, de afinidad con el G20, digamos. Ahí fuimos las y los que escuchamos de primera mano a Duhovne decir los derechos humanos no se van a tratar en el G20 porque no son un tema para el G20, eso es Naciones Unidas. Si no estábamos ahí y no lo escuchábamos de primera mano, no nos enterábamos, eso jamás va a salir en las noticias. Entonces es, uno, entender cuál es realmente la narrativa que se está promoviendo dentro de esos espacios. Dos, es poder confrontar esa narrativa. Tres, obvio, no todas y todos tenemos los mismos roles, tampoco, no todo el mundo tiene que estar adentro, obviamente. Hay que tener cierta estructura también para estar adentro, es la verdad, hasta mental, porque hay que escucharlos y no brincarles y tirarles una silla por la cabeza, porque te sacan del recinto, entonces bueno. Pero creo que es también tratar de incidir en las cosas que se deciden ahí. Creo que, por ejemplo, en Naciones Unidas y en el sistema interamericano de derechos humanos hemos logrado ciertos avances, hemos logrado tener instrumentos que hoy en día nos sirven para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, para que tengan medidas cautelares, para poder demandar empresas y estados en cortes internacionales. Creo que todo eso que hemos logrado, lo hemos logrado en esas instituciones multilaterales, sí, donde a veces incomoda estar, pero no lo han logrado sino los movimientos sociales, realmente estando en esos espacios, presionando en la calle y estando ahí también. Además, otra invención muy bonita de este sistema capitalista, que en inglés le decimos las Congos, las ONGs corporativas, que son un invento de las empresas para tener sociedad civil. Entonces, si no estamos nosotros, están ellos. Y esos espacios alguien lo va a ocupar, la cuota de sociedad civil alguien lo va a ocupar indefectiblemente. Todavía sigo prefiriendo que seamos nosotros, aunque cada vez que salgo digo no vuelvo más, coincido con Corina. Pero bueno, y finalmente hace ya un par de años que digo esto y capaz que suena medio ingenuo, pero citando al Quijote, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Estamos en el momento histórico donde más se han ganado derechos, hemos ganado derechos en las calles, ahora sí, y en las instituciones, donde tenemos instituciones democráticas o habíamos logrado instituciones democráticas fuertes. Los países que hemos pasado por dictadura sabemos el valor que tienen las instituciones democráticas con todos sus defectos. Entonces, todos estos retrocesos tienen que ver también con los avances. Son reacciones del sistema y de las élites que quieren mantener el status quo a nuestros avances. Entonces, a mantener la línea adentro y afuera y en todos lados y que nuestra voz se siga escuchando, sigamos organizándonos. Los periodos electorales, los partidos políticos tienen periodos electorales, ¿no? Las empresas no, por ejemplo, su mirada es de 30 años. Nuestra mirada tiene que ser de largo plazo, del mundo que queremos construir. Es cansado, pero tenemos que estar ahí y tenemos que estar ahí por muchos años más, toda nuestra vida seguramente, porque siempre va a haber algo, va a haber un riesgo de que esa línea retroceda. Entonces, sigamos organizándonos, sigamos trabajando también nosotras de forma transnacional, construyendo esta solidaridad y estas estrategias transnacionales. Así operan ellos
y así tienen dominado el mundo. Así que si algo aprendimos es que hay cosas que les podemos copiar, en el sentido de organizarnos entre nosotras, conocer qué está pasando en todas las luchas, sobre todo el sur global, y ver cómo las enfrentamos colectivamente. Gracias. Bueno, ya estamos dialogando con la música, entonces voy a tratar de ser breve, pero es difícil porque las preguntas fueron muy importantes. Primero, para Celina, no voy a hablar mucho del dentro y fuera porque ya te lo han respondido bastante. Yo que vengo de estar desde dentro, desde el ALCA, desde antes, inclusive en la ONU, en los procesos de la agenda de los años 90, creo que hay que saberlo, o sea, hay que saber dónde estar y dónde no estar. Y ya cada vez nos están cerrando más los espacios. Entonces, bueno, esto también es un tema de debate en el feminismo. Creo que hay que verlo, hay que hacerlo y al mismo tiempo denunciarlo. La segunda cosa que quería mencionar es para María, que habla del colonialismo, y yo lo decía, el colonialismo como se expresa en nuestra región es el racismo contra las personas negras y contra los indígenas, básicamente. Hay otras formas, pero este es el mayor embate del colonialismo. Y yo creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta porque este pie de la dominación está realmente en este momento siendo muy importante para el neoliberalismo, porque precisa, como decía antes, del fascismo. Y precisa, ¿por qué? Por dos motivos, muchos motivos, pero dos importantes. Primero, estamos viendo, como decía, una mudanza, una modificación muy fuerte en el mercado de trabajo, en el trabajo, en la concepción del trabajo. La economía digital está trayendo profundas modificaciones al mundo, no solo al trabajo, a la propia vida humana, a la privacidad de nuestro DNA, en fin, en la perspectiva de la reproducción artificial de la vida, por ejemplo, que ya está colocada y que el feminismo tiene que comenzar a hablar de esas cosas. Entonces, la economía digital o lo digital trae profundas modificaciones que tenemos que estudiarlas, que tenemos que discutirlas más. Pero a su vez, y va a traer también en el mundo del empleo, del trabajo, un terrible desempleo. El desempleo estructural siempre del capitalismo en este momento va a ser mayor. Cada vez más, no solo la robotización, en fin, una cantidad de cosas que no podemos hablarlas, que los hablamos un poco ayer, pero muy ligadas solo con el mundo del trabajo, pero creo que va a traer muchas más complicaciones. Pero entonces, precisan el disciplinamiento del mundo por el tema del desempleo. Ese es un tema fuerte. Y también por el extractivismo, porque la economía de la Revolución Industrial 4.0 trae una demanda mayor de productos, sobre todo minerales, alimentos como siempre, pero minerales. Esta es una disputa que se va a jugar en África y en Indoamérica Latina, como se dice, porque también tenemos que discutir esto, ¿qué somos, no? ¿Quiénes somos en América Latina? Entonces creo que esto es importante que lo sigamos viendo, lo sigamos discutiendo. No lo puedo hablar más aquí, pero el extractivismo es un punto también de nuestra agenda. Alejandra que pedía la agenda, creo que el extractivismo y la economía digital son dos puntos fundamentales para el feminismo comenzar a entrarle. Quería responderle a Tami, que no está, después la voy a agarrar por ahí. Yo creo, y tengo algunas discrepancias con lo que decías, por ejemplo, sobre el PT, en fin, creo que hay que discutirlo mucho más. Creo que habría que hacer una discusión sobre el progresismo. Te estoy respondiendo, Tami. Hay que hacer una discusión más profunda sobre los progresismos. Es difícil hacerla. La izquierda no la está haciendo, no la ha hecho, la hacen algunos sectores, pero en fin, no tengo total concordancia, digamos, ¿no? O sea, creo que es más matizado, es más complejo que decir Yo creo que nosotros tenemos que preguntarnos también como movimientos sociales qué es lo que hicimos y cómo lo hicimos, y eso me parece que es la respuesta que más precisamos tener. Yo creo que, y ahí le respondo también a Bernadette, yo creo que el error ha sido centrar en los estados, en los progresismos, centrar las luchas en los estados.
y no centrarlas en las sociedades. Nosotros hemos centrado mucho en las políticas públicas y en los estados. Bueno, lo tengo que dejar aquí porque me corta, pero yo no quiero dejar de hablar de lo que una compañera habló sobre las iglesias evangélicas. Sobre la alianza con los indígenas ya está clarísimo, tenemos una visión del mundo mucho más igualitaria, ¿no? Pero sobre la cuestión de las iglesias evangélicas, un proyecto de la CIA, no piensen que es una cosa que fue cayendo de la nada, es un proyecto. Estados Unidos lo impuso para América Latina y para África, porque en África también es lo mismo, es de doler. La ropa que tiene la compañera preciosa que usan en África está siendo cambiada por unos trajes negros viejos que los llevan en containers desde Estados Unidos, como le hacen a los indígenas en Brasil. Es terrible, es horrible lo que están haciendo. Entonces, estas iglesias que yo llamo de mercado, que son las neopentecostales, yo llamo de mercado porque no he encontrado otro nombre mejor, creo que también tenemos que analizarlos, creo que han sido parte de esta derrota que vivimos. En Brasil se ve clarísimo. Han sido parte de esta derrota, ¿por qué? Porque han contribuido brutalmente a una cosa que yo digo que es central para el proceso de derrota que estamos viviendo, que es la modulación de las subjetividades humanas. Esta ha sido la derrota que vivimos. La modulación del alma, del ser, de las personas. El dominar los cuerpos y las almas. No le encuentro mejor palabra de decirlo rápido. Entonces, yo creo que esto es lo que nos tenemos que centrar como el feminismo y la importancia del feminismo. Nuestra batalla es la de la sensibilidad. Recuperar la sensibilidad de las personas. Recuperar la alegría y las formas que nosotros tenemos de estar en la calle, con ropas coloridas, diversas. Recuperar frente a estas iglesias y otras formas de la dominación de las subjetividades, propaganda y otra serie de cosas, que homogenizan, que no permiten la diversidad sexual, nos atacan sobre todo los cuerpos, las cuerpas, como dicen ustedes. La sexualidad es fundamental en ese sentido. Entonces, todo esto creo que es lo que el feminismo tiene que seguir avanzando. Y les quiero dejar una frase de un filósofo italiano que trabaja y estudia sobre cómo estos procesos del neoliberalismo están afectando la salud física y psicológica, la depresión aumentando brutalmente en el mundo, el suicidio aumentando brutalmente en el mundo. Es parte de los resultados del proceso neoliberal, del desempleo, de la criminalización, de la militarización. Y él dice una frase que es así: la felicidad es subversiva cuando se torna colectiva. Entonces no tenemos que abandonar ni las calles ni el acuerpamiento que hemos logrado. Gracias.